Amaury, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, muy triste y preocupado obviamente con la situación del vicepresidente de la República. No es algo terrible lo que está sucediendo en el Ecuador, es más una demostración de la Para yo trabajarme. del Estado de Derecho y de los atropellos a los derechos humanos y civiles y políticos, ¿no? Y le remito la pregunta que le hacía ya hace algunos segundos. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante toda vez que se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo? Ha dicho que el propio Estado ecuatoriano debe asumir ahora la responsabilidad, toda vez que mantiene el ex vicepresidente una huelga de hambre, 24 días ya en huelga de hambre, además con una enfermedad degenerativa. Bueno, el Estado ecuatoriano ha demostrado que no está preocupado y no realizará ningún tipo de acción que tenga como objetivo proteger precautelar, obviamente, la situación, la vida del vicepresidente de la República, que está en este momento detenido de manera ilegal en el Ecuador, a raíz de un juicio absolutamente falso y sin sustento. Ya el Estado ecuatoriano, inclusive un juez anterior a la Defensoría del Pueblo, había fallado en favor había proclamado un fallo en favor de la protección, de la precautelación del vicepresidente de la República, que debería estar en una cárcel, en C4, no en la cárcel de la Hacienda, para que tuviera mejores condiciones de tratamiento de salud, obviamente también de mejores condiciones de visita de su familia, ya que la Hacienda es muy lejos de la casa de la familia del vicepresidente de la República, y eso obviamente es parte de lo que la ley en el Ecuador obliga, que el Estado permita que las personas condenadas, privadas de libertad, tengan acceso a su familia, tengan defensa libremente, pudiendo ser ejercido. Entonces, no es el caso del vicepresidente de la República. El Estado ecuatoriano ha incumplido con una serie de normas, inclusive internacionales. Hay ya una denuncia frente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, también en la CIDH, denunciando obviamente que las condiciones no respetan la mínima posibilidad de defensa del vicepresidente y amenazan no solo a la cuestión de su salud, pero también al riesgo de su vida, porque obviamente el vicepresidente es una persona amenazada por las fuerzas del gobierno ecuatoriano, y estando en una cárcel que no tiene esa seguridad, no le permite tener esa seguridad, él corre el riesgo de poder sufrir algún tipo de atentado dentro de esta cárcel. Es muy grave la situación. El Estado ecuatoriano no está dispuesto a precautelar los derechos y garantizar la seguridad del vicepresidente de la República, porque eso obviamente es darle fin a un proceso bárbaro, absurdo de persecución al periodismo en Ecuador, inclusive del vicepresidente de la República, ahora Jorge Glass, que es la representación máxima en este momento de lo que está sucediendo en el país. Amaury, se habla de institucionalidad viciada en Ecuador, pero para entender un poco, para nuestra audiencia en América Latina y en el planeta, ¿cómo es que se llega a este preciso momento en Ecuador a una institucionalidad viciada en caso de ser así? El expresidente Rafael Correa decía, por ejemplo, que esta institucionalidad viciada, él le ha dado este término, se constituyó luego del pasado referendo en febrero anterior y que se concretaba así la persecución política a líderes como Glass, por ejemplo. Claro, o sea, básicamente lo que es viciado es que el sistema judicial ecuatoriano no respeta el marco legal, la Constitución, no respeta el debido proceso, siquiera espera que se generen pruebas reales, concretas, para poder insultar a una persona, para poder condenarla. En el caso del vicepresidente de la República, Jorge Glass, él ha sido condenado sin ninguna prueba material de que él supuestamente habría participado de algún proceso de corrupción en el país. Él fue condenado inclusive con un marco legal, el Código Penal derogado anterior a su juicio. Él ha sido condenado a 6 años, siendo que el Código Penal en este momento prevé pena máxima para 5 años para lo que él ha sido acusado. O sea, es una barbaridad. No hay en este momento Estado de Derecho. Bueno, vale recalcar a toda la audiencia que nos ve ahorita que el Estado ecuatoriano en este momento, por ejemplo, no tiene una corte constitucional. El gobierno de Lenín Moreno destituyó lo que es absolutamente inconstitucional, cesó a los miembros de la Corte Constitucional de este país, permitiendo que el Ecuador esté básicamente 60 días en una Corte Constitucional vigente. O sea, y ya la máxima instancia de protección del Estado de Derecho, que la Corte Constitucional ha sido cesada de manera ilegal por el gobierno ecuatoriano, imagínate lo que esta gente no está haciendo con los ciudadanos comunes. Entonces, por ejemplo, en el caso del presidente Rafael Correa, que ha sido perseguido con este falso secuestro como una participación, poco y más han dicho que el presidente de la República ha ido a Colombia en persona a secuestrar a Valga, que es un absurdo, ya que todas las pruebas
en contra del presidente Rafael Correa no pudieron ser concretadas, no pudieron ser demostradas. Todo lo que se ha dicho en las relaciones por parte de los acusados, que inclusive en este momento entran en contradicción, ya que, por ejemplo, una de las acusadas había dicho inicialmente que sí era responsable por el secuestro de Fernando Vaida para poder hacer un acuerdo con la Fiscalía, con la Justicia ecuatoriana y tener abreviada su pena. Después de condenada, ella sale a público por vía ella fue convocada por la Asamblea Nacional a hablar sobre el caso Vaida y ella dice que es mentira, de que ella es inocente. O sea, ella entra en contradicción. Ella primero dice que es culpable, que ha participado del proceso, y después dice que es inocente. O sea, ella ha mentido en juicio. ¿Cómo puede ser validado eso? Y la justicia ecuatoriana no hace nada. Pero ¿por qué también no hace nada? Y con esto me gustaría esclarecer algo muy importante. Porque todas las autoridades de control del país fueron destituidas por Lenín Moreno de manera ilegal y a su vez han sido nombradas a dedo por Lenín Moreno, lo que es inconstitucional en el país. Por ejemplo, el fiscal del Ecuador en este momento es un fiscal subrogante, cargo que no existe en el país, ya que él quedó en 8º lugar en un concurso público de méritos y oposición. O sea, ¿quién es fiscal nacional? ¿Quién gana el concurso? En el caso de este señor, él quedó en 8º lugar, Lenin destituye de manera ilegal y irregular al fiscal anterior y pone a dedo a ese fiscal. Y eso ha sucedido con la Corte Constitucional, eso ha sucedido con el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces no existen autoridades de control que verifiquen el debido proceso de la justicia que ha hecho en Ecuador. Entonces, obviamente, ahora todos los perseguidos políticos del gobierno de Lenín Moreno, estamos hablando de centenas de personas que en este momento son perseguidas políticas, están recurriendo a los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que son las instancias que van a permitir de alguna manera que exista algún tipo de defensa, ya que dentro del Ecuador no existe una institucionalidad, no existe un marco de derechos o de funcionamiento del Estado que de alguna manera proteja y no permita la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Es algo muy grave lo que está pasando en el Ecuador y que obviamente es una réplica, es una emulación de lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, el caso del presidente Lula, es lo que está pasando en Argentina de las acusaciones a la presidenta Cristina Kirchner. Entonces, vale tener en cuenta que todos los que nos ven sepan de que en este momento en el Ecuador el fiscal es un fiscal temporario transitorio, lo que es absurdamente ilegal en el país. Y el Consejo Nacional de la Judicatura, los consejeros que son los que administran la justicia en el Ecuador también son transitorios. O sea, no están en sus cargos puestos de manera constitucional, siguiendo lo que la normativa del país exige, sino que han puesto a dedo a partir del gobierno de Lenín Moreno, que es un gobierno absolutamente entregado a la derecha ecuatoriana, esa derecha criminal que durante tanto tiempo robó el país, que durante tanto tiempo manejó como le dio la gana la justicia y que después de la Revolución Ciudadana había perdido todos los espacios de poder para poder hacer lo que le daba la gana en el país. Entonces, en este momento, para poder perseguir a la Revolución Ciudadana, para poder impedir que el proceso progresista vuelva o continúe profundizando estos grandes logros de cambios sociales que ha conseguido la Revolución Ciudadana, tienen que perseguir a las personas pasando por encima de la Constitución, del Código Penal y del debido proceso y de defensa de los ciudadanos frente a situaciones que no tienen ningún sustento. Y lo cumbre de todo esto, Amaury, es que en este preciso momento, cuando está el tema de Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, también hay más amenazas con más detenciones a otros funcionarios que también estuvieron cuando estuvo el gobierno del presidente Rafael Correa. Complejo panorama y así me responde bastantes interrogantes que también tenía en mente porque es un panorama, lo reitero, bastante complejo. Amaury, gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti. Amaury Chamorro, además es consultor, analista político, analista internacional y experto en estrategia comunicacional y comunicación política.